Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Bueno, ya estamos de regreso. Necesitamos hablar del regreso a clases, un tema del que muchos tenemos dudas. Y pues bueno, hoy está con nosotros Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación aquí en el estado de Guanajuato. Los invito a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, la hagan a través de nuestro número WhatsApp. Tengo aquí el teléfono. Sí, 477-8200-983. Ahí estamos disponibles para cualquier pregunta que le quieran hacer al secretario, que aquí lo estoy viendo ya de frente y está listo para responder las muchas dudas que hay de padres de familia interesados en el regreso a clases. Secretario, estamos listos para regresar a las aulas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Yo creo que estamos preparados como sociedad para ir enfrentando este regreso gradual. Platicábamos ahorita fuera del aire que realmente la discusión es una discusión compleja, inédita, entonces no nos podemos remitir a algún contexto que oriente quiénes son los ganadores o los perdedores de esta discusión. Lo real es que creo que Guanajuato tiene ya 6 meses, a diferencia de otros estados, buscando ese regreso. Tenemos un pilotaje con más de 61,000 estudiantes que estuvieron regresando, 11,000 maestros. Hay entidades, tuvimos reunión el pasado jueves y viernes, que apenas están pensando pues cómo se regresa, y las discusiones son más álgidas que en Guanajuato, debo decirlo, porque en realidad creo que hemos ido conciliando, encontrando mecanismos para que el regreso sea gradual. Yo no sé cuándo este virus nos deje listos para continuar como estábamos, creo que no será pronto, y entonces esta actividad y otras creo que deben continuar de la mejor manera posible. Le llegó la papa caliente como secretario de Educación en el mero momento. Lo pero recibieron bueno, con buen tema. Sí, es un buen entrenamiento. A ver, salió por fin el lineamiento de la Secretaría de Educación Federal. La verdad es que veníamos esperándolo desde hace muchísimo tiempo. Salen con unos puntos que aquí yo lo comentaba. Un decálogo de buenas intenciones. Un decálogo tan básico, o sea, la verdad es que yo esperaba algo mucho más elaborado. Técnico al menos, ¿no? Mucho más técnico, que dijera si hay un contagio pasa esto. Me pareció lo más básico que creo que cualquiera de nosotros lo hubiera podido hacer. ¿Cómo se va a bajar ese decálogo al estado de Guanajuato? ¿Cómo se va a implementar? Porque bueno, es obvio que la situación de cada plantel educativo es tan distinto en cada municipio. Claro. ¿Cómo se va a implementar ese decálogo? Fíjate que les comento que ese decálogo es producto del diálogo que tuvimos durante 2 días en la Ciudad de México con todas las autoridades educativas del país. Lo que se puede concluir en una mesa con 32 representantes de educación, la representante federal y el resto de las autoridades educativas, son elementos puntuales como los que se presentaron, pero no quiere decir, que es importante, que eso sea todo lo que hay, ¿no? De hecho, estuvimos analizando la Guía Federal de Salud, que es una guía que ya está también en su 3ª edición, igual que la del estado de Guanajuato, que es una guía, creo que son más de 60 páginas, donde habla puntualmente de todos los protocolos de regreso, habla de los elementos, de los valores que inspiran el regreso, que es una parte más teórica, y de las acciones concretas que se deberán hacer, donde habla puntualmente, por ejemplo, de los filtros, donde habla de dónde y quiénes ponen los filtros, del Comité Participativo de Salud, que lo pone como primer referencia para poder organizar a padres de familia con maestros. Habla de qué se hace cuando sucede que haya un caso, y en eso ya hay cambios respecto a las ediciones pasadas, donde cerrábamos escuelas. En el caso de Guanajuato cerrábamos la escuela. En el caso de la Guía Federal igualmente ya no cierra toda la escuela cuando hay algún caso. Podría ser cuando hay un brote. ¿Qué se hace? En el caso de Guanajuato, se tiene un lugar específico, se debe definir un lugar dentro de la escuela donde alguien que ya pasó los filtros de salud y que presente síntomas dentro del aula, hay un lugar donde esa persona deberá estar aislado, en tanto se comunican o pueden tener presencia los padres de familia o tutores para que puedan recoger a la persona. Se informa al sector salud. Sector Salud está en total comunicación con nosotros. De hecho, es un protocolo, una guía que hace mayoritariamente la Secretaría de Salud. Nosotros, por supuesto, que tenemos intervención, pero los criterios son claramente valorados y aprobados por la Secretaría de Salud. Esta persona, si eventualmente tuviera un positivo, que en eso nos ayuda la Secretaría de Salud, se tomaría la determinación en función de la dinámica escolar
si se cierra solamente el grupo o se cierra la escuela. En el pasado, en el pilotaje, cerrábamos toda la escuela. Y claro, había reclamos de escuelas que decían, oye, pero esta persona que tuvo ese brote está en un salón que está muy distante del resto, en una escuela amplia, pues ¿para qué cerramos toda la escuela? Entonces hemos ido diferenciando esas situaciones. Volviendo a la guía, es una guía, creo yo, suficientemente completa, con todos los protocolos y con una serie de anexos. Por ejemplo, ahora tenemos un anexo que habla de los espacios físicos. Relaciona los metros cuadrados de salón con el tipo de ventilación y sugiere un porcentaje de aforo. Ese es uno de los anexos que tiene. Y entonces, ahora la ventilación, que eso es un hallazgo que ha sido de los últimos meses. Ustedes recordarán que al principio, de hecho, la Secretaría de Educación el año pasado compró tapetes y nos desinfectábamos y nos echábamos agua por todos lados, y había una serie de protocolos. Me imagino que ya no habrá tapetes. Mira, ya teníamos tapetes. Nosotros teníamos material que se compró el año pasado. Y se van a entregar porque sirven al final para que se limpien los zapatos, como en cualquier hogar, pero no es porque el protocolo lo pide. Ah, sí lo marca. No lo marca. Para utilizar lo que ya se compró. Hoy nos pedirían que tuviéramos medidores de CO2. La realidad es que no podemos, eso ya lo habíamos declarado. El costo no nos permite en este momento. Las escuelas organizadas podrán en muchos casos, de hecho muchas de las escuelas que regresaron al pilotaje ya lo tienen. Escuelas privadas en su mayoría. O públicas que se organizan y lo compran. Eso se puede y eso es factible, ¿no? Pero ya no son los mismos protocolos. Entonces es una guía que creo que para Guanajuato tiene 6 meses mejorándose. La que tú referías a nivel nacional, debo decir que es buena, tiene lo sustantivo, lo elemental. Creo yo el reto a nivel nacional es que esa guía pueda ser simplificada y pueda ser capacitada para maestros, directivos y padres de familia, que es justo en lo que estamos en Guanajuato, en los temas de capacitación. Entonces ese es justamente el reto. ¿Y en qué momento entra la libertad, por ejemplo, de cada institución para adecuar a lo que sí tiene y a lo que no tiene, a lo que puede y a lo que no puede llegar? Es decir, porque es un tema general, entiendo que este es como la guía, pero no todas las condiciones, tanto de aula, de alumnos, de profesores, están en las mismas condiciones, ¿no? Sí, yo creo que la válvula de ajuste de la escuela, por ejemplo, un mensaje para maestros concretamente, maestro que se pregunta, oye, pero pues yo no quiero arriesgarme, estoy vacunado, pero yo no quisiera estar en riesgo en el aula. La válvula que tienen ellos de ajuste es que la definición del aforo la determina el Consejo Técnico Escolar, o sea, la organización de cada escuela entre padres de familia y maestros y directivos. Y ese colegiado es el que va a ver el aula, aulas muy distintas. O sea, tenemos aulas donde podrían estar el 100%, porque por ejemplo el 20% de las aulas en el estado tienen 17 alumnos o menos. O sea, eso es toda la escuela, 17 alumnos. Hay escuelas que perfectamente pueden regresar el grupo completo, un 100% de aforo por el tamaño. Y hay escuelas, una secundaria técnica, que a lo mejor les toca a ustedes ver alguna de esas, con 3 ventanitas en la parte alta, muy pequeñas, casi cárceles, y con 45 alumnos. O aulas móviles también. Aulas móviles. Ya las nuevas están mejores, pero hay aulas móviles que son más chaparritas y no tienen condiciones. Entonces, la válvula, decía yo, de ajuste más importante que tiene el maestro y el consejo técnico es que ellos definen el aforo. ¿Y esos ya están, esos consejos técnicos? Sí, de hecho están sesionando. Esta semana es la semana en general en todo el país, la semana de capacitación. ¿En qué se capacita este año? Justo en todos los temas del regreso. Todos los niños van a traer cubrebocas todo el tiempo, van a escalonar los recreos. ¿Cómo va a estar el día? O sea, si nos puedes decir a los padres de familia, o sea, mis hijos van a ir a clases, ¿y cuál es la indicación desde la Secretaría de Educación para que no haya tanto pues convivio entre los niños de un grado y otro, ¿no? Porque se recreo y ¡fum! Como marabunta. No, eso no va a pasar. Eso ya, nos tocó verlo en el pilotaje. Importante darse cuenta que los niños que uno concibe como justo el recreo de antes, ¿no? Que estaban todos los niños corriendo para todos lados, eso ya no puede pasar. Es decir, los recreos que nosotros estamos permitiendo son diferenciados en horarios, no pueden estar teniendo actividades de contacto, naturalmente son fuera del aula. En el pilotaje en Guanajuato y a nivel nacional no se permitía que tuviéramos cafeterías. Ahora sí se tendrá que permitir el que eso suceda. Hemos aprendido también del consumo de alimentos.
Los horarios serán más largos que los que hubo en el pilotaje o en estos llamados centros comunitarios de aprendizaje, que eran un par de horas y para temas de tutoría y ya regresabas a casa. Bueno, muchas escuelas tendrán horario prácticamente completo, entonces se debe buscar la manera de ingerir los alimentos de una forma sana. ¿Cómo saldrán? Bueno, pues saldrán los niños, iba a decir yo hace un momento, 17 meses después saben usar cubrebocas. Sí, cómo no. Eso es muy importante, que no tenemos 17 meses de entrenamiento continuo con el sector que más puede aprender y que más flexibilidad tiene para recibir nuevas formas de vida, adaptarse, ¿no? para adaptarse, Claro. que son los niños. Entonces, no concibamos al niño rebelde. Nosotros en la experiencia que tuvimos, encontramos a muchos niños, nos encontramos grupos ordenados, y les voy a decir, los más ordenados son los más pequeños. Sí. Por raro que parezca, y ustedes también recuerden, o recordemos cuando íbamos a la escuela, la persona tiene un modo en la escuela y otro modo en la casa. No es la misma libertad de hacer lo que uno quiere en la casa que en la escuela. Hay sus excepciones, o habemos excepciones, pero en realidad, en general hay cosas que hemos aprendido en la pandemia y que hoy sí permiten pensar que los niños pues no se van a quitar el cubreboca, y que si lo hacen, pues se les invitará a que nuevamente se lo vuelvan a poner. Secretario, ¿qué hay de los maestros? Ya sabe que este tema también de los sindicatos, de los maestros, que esto, que el otro, que llegó la vacuna, todos están vacunados con CanSino, pero después se dijo que CanSino tal vez necesitaría una segunda, ya se le va a pasar por acá, una segunda dosis. ¿Qué pasa, secretario? ¿Los maestros de Guanajuato están todos en la misma línea de regresar de manera presencial? ¿Ha habido algún problema con esto? Mira, hay un acuerdo nacional con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, con el maestro Alfonso Cepeda. Él mismo estuvo el fin de semana pasado, jueves y viernes, en esta reunión de autoridades que refería, y hay un acuerdo por el regreso. Hay un acuerdo nacional. En el caso de Guanajuato, en este tema coincidimos con la Federación desde hace ya algunos meses. Los maestros, en muchos casos, yo debo decir, aprovechar el espacio para agradecerles y reconocerles a todas las maestras y maestros. Tengo maestros en la familia muy cercanos, y realmente lo único que puede hacer esta sociedad en este momento es agradecer a los maestras y maestros que estuvieron con doble o triple turno trabajando. Tengo una hermana que es maestra de kinder, y digo, nos juntamos mucho, y me consta que sábados y domingos le hablaban las mamás para entregar sus evidencias, sus tareas, y que fueron a buscar muchos de los maestros a los alumnos a lugares recónditos. Y lo refiero porque el hecho de que se busque el regreso gradual a clases es un gran beneficio para los maestros, porque no podemos tener maestros de doble o triple turno. A los maestros, como a cualquiera de nosotros, se les paga un salario, tienen una vida, tienen hijos, y necesitan su tiempo. Entonces, este regreso gradual es también esa tendencia paulatina hacia que los maestros tengan dentro de su horario de trabajo pues las actividades que tendrían para términos educativos. Yo creo que es normal que algunas maestras o maestros hoy estén pensando en el temor por justo la referencia que cada uno de ellos o de ellas haya tenido por la pandemia. Es normal que Cada haya quien ha vivido una historia distinta. Una historia distinta, que se tenga miedo, pero estoy seguro que, les decía yo, de esa válvula que en realidad ellos van a controlar del aforo, y estoy seguro que van a darse cuenta que en esencia el salón no es el lugar más inseguro de este planeta, como eventualmente algunos quisieran argumentar. Son muchos los que regresan, sí, pero regresan a muchos salones. Los míos. Yo, por ejemplo, tengo una duda, secretario, que a mí Venga. me preguntan mucho. Yo, la verdad, yo no se la sé contestar. Digo, Sí. qué bueno que está usted aquí. ¿Cómo es que van a regresar? ¿Qué día van a ir? ¿Qué día no van a ir? ¿Eso cómo se va a determinar? Es decir, ¿van lunes, miércoles y viernes? ¿Martes y jueves se lo avientan híbrido? O cada plantel lo ¿Cómo va a decide? ser? Porque esa es como Sí, la duda es un- general. ¿De qué va a depender que mi hijo vaya presencial o no vaya presencial? Es una excelente pregunta, y yo creo que es una de las grandes dudas. En la guía de salud que les comentaba, Ajá. vienen 3 alternativas.
La primera es un poco lo que fue en el pilotaje. Quien ya tuvo una referencia de hijos en el pilotaje lo sabrá, que era normalmente lunes y miércoles, martes y jueves, una parte del grupo lunes y miércoles, otra parte el martes y el jueves, y el viernes era de regularización o casos especiales o tema del propio maestro organizando sus clases, ¿no? Esa es una modalidad que es como fue en el pilotaje. ¿Y el resto que no ocupaba se quedaba con tarea o cómo? Exactamente, lo que ahorita estamos tratando de hacer y que se está llevando a las capacitaciones para ese efecto, es que estés o no estés en la escuela, debes ver lo mismo. Uh-huh. O sea, no podemos ir a la velocidad a medias. El asunto es que con muchas técnicas sobre todo de aula invertida, donde al final puedes aprender en el aula o fuera de ella y tendrás que buscar más autonomía del estudiante. Es la única manera de ir más o menos de forma pareja entre los que asisten y los que no. ¿Y si se puede garantizar eso, secretario? Y se lo digo ¿por qué? Porque a veces pensamos que lo presencial es los días que van a servir y tal vez los que no vayan, pues no ser tan eficiente como estando en el salón, ¿no? Es un reto, no está en términos de ideales el modelo, pero sí necesitamos tomar lo esencial. Hoy Guanajuato, México y el mundo ha reconocido que muchos de los planes y programas de estudio no es tan elemental, y hoy tenemos que buscar lo sustantivo, lo central, para entregarlo cuando estemos de forma presencial, y cuando estemos de forma remota, pues dejar actividades que no sean tan importantes. Pero al final yo creo que tendremos espacios de regularización, tendremos que encontrar algunas alternativas para llevar al grupo en común. No es sencillo. Lo real es que es lo posible, y te decía, bueno, pues tenemos esa modalidad de ir lunes, miércoles, martes, jueves. 2, está la modalidad de que la mitad del grupo vaya 3 horas diarias, la otra modalidad vaya 3 horas después, digamos en la mañana y un poquito más tarde, ¿no? Dentro de un horario de 6 horas, 3 y 3. Y la tercera modalidad es que vayas una semana completa, una mitad, y la otra mitad la otra semana completa. ¿Quién va a decidir? El Consejo Técnico Escolar, dependiendo de las condiciones, porque yo me imagino, yo tengo 3 hijos, si mi esposa me está escuchando, a lo mejor no le va a gustar imaginarse llevando y trayendo niños todo el día. Claro. La realidad es que hay lugares, ciudades, sobre todo cordón industrial, donde tiene que buscar horarios que más o menos empaten con los horarios de entrada y de salida de los trabajos, que ese será un criterio muy importante para la determinación de los tiempos. Y habrá lugares donde en zona rural es muy sencillo porque vives a 3 minutos o 4 minutos del lugar. Es dependiendo de las condiciones del lugar que podrán escoger alguna de las que le queda cruzando la calle, 3 alternativas. Secretario, nos queda muy poco tiempo. A ver, y para los alumnos que decidan no ir de manera presencial, porque el gobernador, usted se han encargado de recalcar varias veces que el regreso presencial es voluntario, que hay para los que dicen, yo tengo pavor, yo no quiero que mi niño regrese a las clases. ¿Cómo van a hacer para hacer un acompañamiento y que, como dice Julius, pues la preparación sea igual también para ellos? O sea, la maestra va a estar presencial y al mismo tiempo transmitiendo para los que estén desde casa, ¿o cómo se les va a dar la atención para los que decidan no regresar? Mira, prácticamente hay 3 maneras. En algunas escuelas se puede estar transmitiendo en vivo, que entonces en el mismo momento que presencialmente se esté llevando una clase se pueda llevar en otro lugar. Hay escuelas que tienen equipos buenos, muy buenos e inclusive sofisticados, o escuelas que podrían estar transmitiendo con una sesión de WhatsApp en video, que debo decir, WhatsApp fue la herramienta que más se utilizó en la pandemia en todo. Claro. Esa es una modalidad cuando se puede transmitir, se podrá transmitir. Segundo, cuando los niños tengan conectividad, se podrán tener algunas sesiones para poder estar entregando de manera más sencilla, porque no se tiene el mismo tiempo, la tarea, los elementos centrales, los materiales, los videos. Cuando hay conectividad, tenemos ese recurso. Cuando no hay conectividad, los niños tienen la posibilidad. El Estado de Guanajuato hizo la recopilación de los contenidos esenciales en una estrategia que se llamaba Concuprice, que al final son unos cuadernillos que podrán estar acompañando a quien no tenga conectividad con la misma información, con los mismos contenidos, pero de forma remota.
¿Qué pasa con esos cuadernillos? Esos cuadernillos han llegado a todos los rincones de Guanajuato, se regresan, el maestro lo evalúa y entonces se tiene una comunicación de alguna forma. Como ustedes pueden ver, lo ideal es lo presencial en todos los sentidos, pero podemos tener alternativas. ¿Y conocemos qué porcentaje de cada uno tenemos? Por ejemplo, ¿qué porcentaje va a recurrir a los cuadernillos? ¿Qué porcentaje pues puede hacerlo teniendo conectividad? Porque sabemos que el primero que menciono de los sofisticados pues son pocos, ¿no? Yo me acuerdo ahorita de la Ibero, que invirtió muchísimo dinero, pero ellos sí te sigue hasta donde está viendo el profe, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo para todos. O sea, ¿qué tanto aglutina la mayoría? Mira, vamos a ver cómo responde la gente a la presencialidad. Nosotros quisiéramos que todos tuvieran al menos un grado de presencialidad. Okay. Yo ahorita, y sé que andamos ya de carrera, hablé de grupos de 50%, 50%, pero no necesariamente es así, lo dije en la primera parte de la entrevista, ¿no? Pero al final, lo que tengas de presencialidad es el momento de entregarte tareas, entregarte contenidos, que hagas tu trabajo en casa, regreses con ellas. No sabemos cuánto va a ser de cada grupo, pero te puedo anticipar que en Duty acaba de decir, INEGI, pues en Guanajuato la mitad de los hogares no tienen internet. Claro. Entonces es una idea que al final será normal. Secretario, le van 3 preguntas. Véngale. Venga. Sí o sí regresan las clases de manera presencial, no importa el número de contagios, porque hoy hablaba el secretario de Salud que vienen 2 meses de un pico importante de contagios, va a seguir creciendo en los próximos 2 meses. Sí o sí hay regreso presencial a clases, no importa qué pase con los contagios. 2, ¿existiría la posibilidad de volver a cerrar las escuelas en caso de que, si llegamos a semáforo rojo, toquemos madera todos, se volverían a cerrar los planteles educativos? Y 3, ese lo deja al último y ojalá que alcancemos a abordarlo, el famoso tema de la carta compromiso que ha generado tanta polémica, que si se firma, que si no se firma, ¿va a ser obligatoria en Guanajuato? El sí o sí, debo decir, sí se abren todas las escuelas, es la primera determinación. Si la comunidad escolar y las condiciones permiten que regresen el 50, el 60, el 100% o el 0% de estudiantes en ese momento, se va a respetar. Porque al final debemos entender el Guanajuato diverso que tenemos. Y hay municipios donde no hay ningún problema, donde no hay COVID, donde realmente no están viviendo la misma situación que Corredor Industrial, ¿no? Pero lo que sí es, se abren todas las escuelas, sería la primera premisa. La segunda, cerrar las escuelas no se cerrarían por esta condición de la que estamos hablando. Podría ser que haya escuelas que tengan muy pocos o haya momentos que no tengan estudiantes, sí. Puede ser que haya escuelas que haya momentos donde no tengan estudiantes, puede ser que haya escuelas, como ha sucedido en el pilotaje, se abre la escuela y un brote se cierra durante la cuarentena, se evalúa si se puede volver a abrir y en este caso se podría volver a abrir, que es lo que nosotros deseamos, pero no es como blanco, negro, abierto, cerrado, hay que ir tomando decisiones en función de cada centro educativo. Y la última, de la carta compromiso, hoy el presidente comentó en la mañanera que pese a que se había hablado de una carta obligatoria, hoy podrá ser inclusive voluntaria, ¿no? Entonces, pero va a ser de esa carta como las cuotas voluntarias que son voluntariamente a fuerza, o sea que no, porque puede pasar, secretario, las famosas cuotas que también usted siempre ha salido a decir y toda la vida eso ha sido la historia todo el tiempo. Son voluntarias, pero la verdad es que a la mera hora es voluntariamente a fuerzas, si no das tu cuota voluntariamente a fuerzas, no entras. Así será la carta, es voluntaria, pero si no la tengo firmada en mi escritorio, no entra tu chaparrito. Mira, la referencia es la declaración del presidente del día de hoy, tendrá que confirmarse en un decreto secretarial de la Federación que se presume puede salir esta semana. Ahí es donde vamos a ver cómo viene realmente esa normativa de la carta compromiso. Que sería el amparo. Tengo la información realmente que ustedes tienen por lo que hoy se comentó, pero el decreto secretarial va normal en gran medida cómo será esa carta. Y es una carta de compromiso en la que yo me comprometo a acatar todas, de alguna manera, pues los pasos a seguir que me están indicando en la escuela para evitar contagios y demás, o es una carta en la que pues yo de alguna manera deslindo de responsabilidades a los planteles educativos. Creo que ahí es la confusión. Sí, es la confusión. De hecho, yo no le llamaría
carta compromiso, no es un documento que tienda a ese deslinde de responsabilidades. Nosotros usamos un documento donde las familias se comprometían a revisar en casa en el primer filtro y también estaban de acuerdo en que fueran de manera presencial, pero no era una carta de deslinde. Es muy importante decir eso. Y que bueno, también es lo que yo comentaba en la mañana con unas amigas que también estamos con el tema de la escuela. Pues digo, al mandar a tu niño también a una escuela, pues sabes cuáles también son las responsabilidades que esto trae. No estamos en medio de una pandemia y así como ir a la escuela, ir al súper y todo, ¿no? acarrea va a pasar quien se va a responsabilidades. enfermar de COVID y no va a ser culpa ni del maestro, ni del compañerito, ni de nadie. No hay riesgo cero. Sí, claro, ojalá fuera No lo hay en ninguna No lo parte, hay, secretario, en ninguna parte. ni en el supermercado. Gracias por haber estado con Al nosotros. contrario, Nos gracias por la faltó invitación. tiempo, lo vamos a invitar otra vez Por pronto. favor. Ojalá que nos acompañe Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación en Guanajuato. Gracias por haber estado con nosotros.